Radio El Salvador del Mundo presenta Jesús Joven. Jesús Joven, has venido tú a mí. Buenas noches, bienvenidos a Jesús Joven. Esta noche nos tenemos como invitados a Álvaro y Patti de Silva y me acompaña conduciendo Bessie Melchor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, súper feliz por tener esos invitados de lujo. Correcto. Yo sé que el tema del que vamos a hablar es de interés para muchos jóvenes. Yo sé que para ti y para mí también. Ahí vamos a recibir aquí. Sí. Y pues bueno, como siempre vamos a iniciar con una oración, así que todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad, porque sabemos que desde ya tú vas a hablar a cada corazón. Te pedimos que tomes nuestros corazones, nuestras mentes, para que todo lo que se hable aquí sea según tu voluntad. Mi Dios, te pido por todos los jóvenes que van a escuchar este mensaje, por todas aquellas personas, mi Dios, que quizás sienten desánimo en su relación, que quizás, mi Dios, no ven esa luz al final del camino. Te pedimos, mi Dios, que seas tú quien esté aquí presente y que sobre todo nos cubras con tu sangre preciosa. Madre María, a ti te pedimos también tu divina intercesión y que nos acompañes en todo momento. En tu nombre, mi Señor, quedamos reunidos. Amén. Amén. Y pues bueno, la verdad que alegría tenerlos aquí de invitados. Ellos esta noche nos acompañan representando el Ministerio de Matrimonios. No sé si nos podían contar un poquito de ustedes, de cómo fue su conversión, cómo llegaron a la Como, los pies de Cristo y posteriormente, ¿verdad?, cómo se conocieron. Ok, ¿empiezo yo? Sí, porque lo mío es bien largo. Bueno, yo llegué a la comunidad a los 15 años, más o menos. Hice mi retiro de conversión a los 16, en 1995. Empecé a servirle al Señor un año después. Era un tiempo en que los jóvenes, pues, servíamos con más rápido, ¿verdad? Y un año y medio después estaba en el Ministerio de Prédica, que es donde estuve toda mi vida, desde soltera, predicándole al Señor hasta el día de hoy, ¿verdad? Y aquí estamos hoy sirviéndole al Señor yo siempre en el Ministerio de Prédica, pero también desde el Ministerio de Matrimonios. El Señor nos ha ido llevando de servicio en servicio, de acuerdo a su propósito. Pues bien, yo, como soy el mayorcito aquí, yo hice retiro en 1996, un año después de Patti. Sin embargo, perseveré como 6-7 meses y de nuevo el mundo me volvió a absorber y mis malas decisiones. Y regresé hasta finales del 2002 y ya en el 2003 pues ya me quedé sirviendo hasta hoy, que ya serían 22 años de servicio. Entonces cada vez que yo me presento en un retiro, yo siempre digo que tengo, bueno, en esta fecha serían 29 años de convertido y 22 años de servicio. Dios. Te tiene miedo. Toda la vida. Yo eso no Sí, quería decir. sus años de convertido aún no había nacido. Sí, ella en el 95 y yo en el 96. Sí, yo cumplo 30 años este año de servicio ininterrumpido al Sí, Señor. ella sí. Gloria a Y he Dios. vivido Yo tuve más una tiempo, pausa. y he vivido más tiempo con el Señor que sin Él, ¿verdad? Gloria a Dios. De hecho, bueno, qué bonito ahora que hayan podido decir que llevan tanto tiempo sirviendo y de convertidos. Esperamos un día también estar ahí. Sí, yo creo que es una meta, ¿no? Sí. Para muchos. La verdad que es una meta. Nosotros pensamos, y no lo digo yo, sino que ustedes pueden platicar con cualquiera de mis hermanos que tienen una cantidad igual de años de servicio, que este es un estilo de vida. O sea, Sí. yo no me veo en otro lugar haciendo otra cosa. Claro, pueden haber situaciones difíciles en cualquier momento, bajones, como le quieran llamar, desiertos, que en el desierto también el Señor nos trabaja, pero igual, ¿dónde vamos a encontrar palabras de vida eterna, como lo dijo Pedro a Jesús? No hay otro lugar. Entonces, prácticamente esa es nuestra vida. Amén. Sí, de hecho, en mi retiro de conversión usted iba sirviéndolo. ¿En serio? Sí. ¿Iba de anciano? No, es que cuando yo iba a hacer mi retiro de conversión, me chocó con un parcial. Entonces, en la semana siguiente iba a haber un retiro y fue timón. Entonces,
el Señor que hizo que yo viviera un timón. Gloria a Dios. Y ahí estaba usted. Gloria a Dios. Qué bendición. Gloria a Y Dios. jamás, bueno, ya años aquí, y jamás pensé estar en este momento, la verdad. Gloria a Dios. La verdad es que como ancianos de la comunidad también, después de 30 años, ¿verdad? Somos ancianos. Bueno, mi esposo anciano y yo esposa anciana. Creo que el sueño de todos los ancianos, y puedo hablar por el Grupo Timón, es que nosotros podamos dejar la comunidad en manos de los jóvenes, ¿verdad? Porque nosotros queremos que la comunidad continúe, que su legado alcance nuevas generaciones. Y dentro de esas nuevas generaciones, pues hay 2 de nuestros hijos, ¿verdad? Rodrigo, en el Grupo Ezequiel, y Sofi, que tiene 11 años, todavía nos acompaña a las asambleas de adultos, pero que pronto va a estar en Samuel. Y saber que este legado Continúa. Va a continuar. Amén. traspasa y alcanza a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces el futuro está aquí, en ustedes. Amén. No, y basta ver los frutos de la comunidad, como tú mismo decís, que te convertiste en un retiro del Grupo Timón hace un par de años, no sé hace cuánto, pero estás aquí. En el 2022. Gloria a Dios. Y eso quiere decir que te has sembrado y vas a seguir cosechando para adelante. Y como dice Patti, la verdad que no hay mejor legado que podemos dejar como esta relación con Jesús para que ustedes los jóvenes pues la retomen más adelante. Amén. Así es. Y bueno, ya nos mencionaron de ustedes, pero ¿cómo fue, cómo el Señor los unió? Voy a contar yo. Pero quizás Al voy a contar yo principio. que cuando les comento que yo me alejé toda esa cantidad de años y regresé en el 2002 y comenzando el 2003 que me invitaron a servir, yo me encontré en un momento en donde yo esperaba muchas cosas que Dios resolviera en mi vida. Y claro, yo las esperaba que las resolviera de manera instantánea. Y de repente, pues, claro, mi corazón estaba muy herido en un montón de situaciones. Y cuando las cosas no se daban, yo empecé a renegarle nuevamente al Señor. Y vinieron a mi pensamientos de volverme a ir. Entonces, estaba yo en una asamblea pensando en volverme a ir y reclamándole a Dios ciertas cosas. Eran 5 cosas que yo le reclamaba a Dios. Cuando Apareció. Les voy a contar, esto que está contando Álvaro es un momento muy especial de mi vida porque yo estaba en jóvenes y sanando muchas cosas de joven, ¿verdad? En el grupo. Y de repente viene el Señor y me dice, quiero que hagas algo para la comunidad. Y eso algo para la comunidad vino a través de una invitación a hacer una charla sobre la Virgen María. En un momento que la comunidad no era muy mariana. Y me presentan el proyecto y me dicen, vamos a hacer una caravana mariana que va a ir por todos los grupos de la comunidad. Va a ir danza, vamos a llevar a la Virgen, la vamos a entronar en cada grupo y necesitamos una predicadora que hable de la Virgen. Yo no era tan mariana, ¿verdad? Y cuando yo le dije al Señor, bueno, pero era predicadora, voy a armar una charla de la Virgen, ¿verdad? No era algo que pensaba yo que se complicaría. Pero la revelación era que Dios me estaba dando a mí a una mamá. Y eso fue, quiero que escribas sobre ella porque tú necesitas una mamá. Esa figura que venga a terminar de sanar lo que yo ya empecé. Y entonces escribo esta charla de la Virgen María que era basada en el Evangelio de San Lucas, no de San Juan, no de San Lucas, ¿verdad? Cuando el Señor le entrega a San Juan a su madre, ¿verdad? Esa era la cita. Y entonces nos vamos de grupo en grupo. Y el Señor me había puesto como una ambientación de la charla, una introducción, una dinámica. Y es que yo oraba por el grupo y le pedía a Dios que me dijera en qué lugar se iba a sentar la persona a la que yo le tenía que dar una rosa que daba en esa dinámica. Y así fui de grupo en grupo, con una rosa en la mano, y le entregaba. Entonces yo oraba, y me recuerdo que oré por el grupo Emmanuel, que es donde estaba Álvaro, y el Señor me dijo, si no me equivoco, era como la primera persona sentada en la 4ª fila del centro. Así. Y entonces llego, hago la dinámica era que yo hacía un símil entre la rosa, las propiedades de la rosa y las características de la madre. Y mientras describía eso, me iba acercando a la persona que el Señor me había puesto, en el lugar que el Señor me había puesto, y le entregaba en la rosa a esta persona y le decía, esta rosa simboliza a la madre.
Y hoy el Señor quiere, y le entregaba, que usted se la lleve a su casa para que ella pueda sanar y cumplir todo a través de su intercesión que Dios tiene para su vida. Y entonces, luego de entregarla, me regresaba al podio y empezaba la charla. ¿Y qué pasó? Pero eso era general, esa dinámica en todos los grupos. Ajá. Pero sucedió que en donde yo estaba llorando, tengo que admitirlo, llorando, reclamándole a Dios en un momento complicado de mi vida. Cuando de repente ella empieza a bajar, porque estábamos en el Espíritu Santo, en un colegio de Merliot, ella empieza a bajar del podio, pues. Y yo estaba, y entonces ya me voy, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando empieza a bajar, yo digo, no, mejor me espero que ella pase y de ahí me voy. Digo, Para que no me vean. Ajá, porque bien feo, toda la gente me va a volver a ver. Mi sorpresa es que ella se acerca, dice todo eso que dijo, pero además agregó, y dice el Señor que las 5 cosas por las cuales yo les estaba reclamando a Dios, ella me las dijo. Ahí me quedé. O sea, en ese momento yo tomé la decisión de decir, o sea, Señor, sí te fijas en mí. No me has cumplido, claro. En esa época uno piensa, es que Dios me va a cumplir porque es un mago, lo que sea, ¿verdad? Sí. Va a ser así. No. Entonces, ahí me quedé. Tomé la decisión de quedarme. Sí. Y bueno, yo me fui esa noche de Emmanuel, como me fui de todas las asambleas, pensando en la persona que se le había entregado, específicamente en Emmanuel, había entregado a un hombre en ese momento que yo había visto muy triste, llorando, hincado. Me acuerdo que estaba hincado, lloraba y le daba gracias a Dios porque me había revelado ese puesto, ese lugar, ¿verdad? Y entonces me fui. ¿Y pasaron cuántos años? Pasaron más o menos unos 5 o 6 años. Quiero decir, que yo soy mayor que ella 10 años. Ajá. Entonces, yo en esa época era un hombre divorciado, soltero, nunca me había casado por la iglesia, pero tenía 2 hijos, que en esa época tenían 8 y 3 años. No sé si ustedes han escuchado a Rodri hablar que desde los 3 años yo lo llevaba a la asamblea de Manuel. Entonces, esa era parte de mis quejas, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo, ¿verdad? Solito, 2 hijos, bla, bla, bla. Entonces, cuando yo la vi, para mí era una niña ella, ¿verdad? Y esa chica que vino a predicar. Pasaron, sí, más o menos como 6 años, o quizás menos, 5 años tal vez. Y ahí por el 2007, 2008, yo la vuelvo a ver. Ya, en la comunidad. En la comunidad, pues, y le digo, hey, usted me regaló una rosa. Y ella, sí, en el grupo Emmanuel usted me regaló una rosa. Y abrí mi Biblia y ahí estaba la rosa disecada, o ¿cómo se dice? No sé. Seca. Estaba la rosa seca. Y se la enseñé, ahí la tenía yo todavía. Y yo, bueno, en ese momento Álvaro no era el hombre que yo recordaba. Yo recordaba un hombre, digámoslo que gordito, pero ahora sé que estaba como inflamado, probablemente esa noche había llorado mucho. Y de repente veo a este hombre parado delante de mí y yo decía, no me acuerdo de él. Pero así fue como empezamos a hablar, hicimos una bonita amistad y luego vino pues el cortejo, el noviazgo y ahora estamos casados. Siempre digo, y tú lo sabes porque me estás acompañando en el curso de la Virgen María, que la madre me ha auxiliado y me ha acompañado en el cumplimiento de todos mis grandes sueños. Y yo siempre digo, ella me presentó a Álvaro. Porque literalmente fue en una charla sobre ella que Jesús me lo mostró y que ella me llevó hasta él. Claro, en la teoría viene bien bonito y dice, y empezó la amistad, el cortejo. Yo andaba descanchado. Yo no me acordaba de cortejar a alguien. Es que, bueno, justamente eso es una pregunta, pero ya. Ya respondió. ¿Y cuánto tiempo? La primera vez que platicamos, yo creo que le di lástima. En lugar de decirle algo bonito, le conté mi desgracia. O sea, ¿me entienden? Esa situación es un poco complicada, pero como bien dice ella, cuando Dios ha puesto los ojos en alguien, a veces no importa lo que uno dice, sino cómo lo dice y la expresión con que lo dice para poder saber que Dios está ahí.
Claro, y también hubo una sinceridad de su parte de poder descubrirse con ella. O sea, quitó todas sus corazas. Era los nervios y la sinceridad, pues, no le quedaba de otra. Sí. Bueno, a raíz de esta invitación también surge a raíz de que el Señor ha venido preparando también este programa desde el campamento, que fueron a dar una charla también de noviazgo. Y más o menos contaron pues esa historia. Ajá, esa ¿verdad? historia. Entonces, cuando hemos estado hablando aquí, ambos también tenemos nuestras parejas respectivamente. Pero era como que podemos hablar sobre los novios, todo lo demás y todo, Albert y Patti. Porque nos acordamos que ustedes en esa charla mencionaron de que estaban esos apoyos que el Ministerio de Matrimonio da para los noviazgos que están dentro de la comunidad. Sí, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad, quiero ser honesto, que ha sido en el grupo Emanuel, porque es el grupo donde nosotros estamos, donde parejas de novios que están ya a punto de casarse, es decir, que tienen fecha establecida. Por decir un ejemplo, nos buscan en mayo y nos casamos en diciembre. Entonces, en esos meses nosotros los acompañamos, les damos un acompañamiento y tratamos de explicarles los beneficios del matrimonio, porque nosotros tenemos, o el Señor nos reveló un plan de cómo acompañar matrimonios a través de 5 pilares. Entonces, aplicamos esos 5 pilares al noviazgo y tratamos de acompañarlos a ellos para que ellos puedan tener una idea mucho más clara de lo que significa exactamente el matrimonio. Sí, porque quizás muchas veces se da que, ay, nos vamos a casar y vamos a vivir felices por siempre, como en las películas, ¿verdad? Pero realmente el hecho de descubrir qué es lo que voy a vivir realmente con No se mi conocen pareja realmente. Mira, a futuro es... y estoy hablando de cosas bien sencillas, si ronca, no ronca, si la pasta la deja abierta o la abre al revés y me baño y la toalla la dejo tirada. ¿Por qué? Porque en el noviazgo, ¿qué? 8 o 9 de la noche, calabaza, cada quien para su Sí. casa. O sea, Sí. cada quien se va a dormir a su hogar, a su cuarto. Pero ya casados, tenemos que dormir juntos, estamos ahí juntos. Entonces, todo eso es lo que tiene uno que ir descubriendo. Sí. Y bueno, hoy vamos con las preguntas ya para pues profundizar un poco en el noviazgo. Ok. Que yo sé que muchas veces puede ser difícil, puede ser como no sé qué hacer, o incluso aquellos jóvenes que ya son mayores, que ya pasan de los 20 siempre, ¿vea? Cabal. Entonces, y que muchas veces probablemente se sienten como desanimados. Y usted ya decía que era una persona pues mayor, no sabía cómo cortejar, ¿verdad? Entonces, ¿qué le diría como a esos jóvenes que quizás sienten que ya están para el tigre, como dicen, o ya los va dejando el tren? Porque se da los casos de que no encuentren como a esa persona ideal, ya en niños como en niñas también. Ya estuvieron rebotando. Ajá, que ya pues estuvieron con uno, no funcionó, o sea, ¿cómo quizás llevar de la mano de Dios ese proceso? Pues la verdad que no hay una fórmula. Yo le atribuyo siempre a que puse toda mi confianza en el Señor, porque para mí fue tan impactante desde ese momento que en esa charla Patti, pudo haber sido Patti o pudo haber sido otra persona, pues, pero en ese momento fue un instrumento para mí, para tomar yo la decisión de quedarme y confiar en el Señor, incluso en los momentos más difíciles de mi vida que yo estaba pasando. Entonces, eso obviamente me ayudó a mí para tomar la decisión y decir, bueno, creo que valgo, ¿verdad? Si le importo a Jesús, valgo yo y puedo yo tratar de la manera de hablar con alguien más. También se dio el caso que en un momento dado yo pensé que me iba a quedar solo. Pero los hermanos siempre en el grupo, no, mira, animate, mira, y que no sé qué. Entonces, tomé fuerza, le pedí al Señor y así fue como la primera vez yo la invité a ella a salir. Porque antes de eso yo había quedado solo. Pasaron 5 o 6 años donde yo no había tenido una relación porque tenía una estima súper baja. Creía que yo ya me había dejado el tren. No usábamos en esa época ese término los varones. Quizás las niñas sí, pero los varones no me acuerdo haber utilizado ese término. Aparte, yo tenía en ese momento entre 36 y 37 años cuando Patti me dio la rosa, más o menos. Entonces, no menos, no, algo así. Entonces, ya no eran los 20 siempre, sino que eran los 30 y algo, ¿verdad? Pero la verdad que le pedí
sabiduría del Señor y fue así como me le acerqué. Salimos y empezamos a platicar. Claro, al principio fue difícil. Yo, en lugar de contarle cosas bonitas, le conté todas mis desgracias. pero quizás con la honestidad que lo hice, ella pudo ver que yo no era alguien, no sé qué palabra usar, pero digamos malo, pues. Claro. O alguien, una persona que le podía haber hecho daño. Miren, y aquí me da risa porque en mi época de joven, cuando yo invitaba a alguien a salir y me decía que sí, yo la pasaba a recoger. Iba en el carro, la pasaba a recoger, íbamos a comer. La primera vez que yo le digo a Pati, vamos a tomarnos un café. Ni me gustaba el café. Pero vamos a tomar un café. Vaya, ¿a dónde vamos? ¿Qué le parece tal lugar? Le dije, no me acuerdo, pero creo que era Multiplaza, no me acuerdo. Y ella me dice, ahí llego. A mí me temblaron los pies. Yo, ¿y cómo es esto? Y quizás es la nueva dinámica. O sea, ella iba a llegar, no iba yo a pasar por ella. Entonces, ¿me entienden? Era un poco complicado. Ya verás por texto, ¿verdad? Sí, o sea, pero imagínense, o sea, para que vean que también en cualquier momento de la vida puede ser difícil esto. Pero yo lo que les sugiero a los jóvenes es que nunca hay que perder la esperanza, ni en eso, ni en otros temas, sino que siempre confiar en Dios, porque Dios siempre de alguna forma va a abrir una puerta. Y otra cosa es, si para Dios soy importante, entonces yo valgo y puedo yo tomar el valor de irle a hablarle a quien yo crea conveniente, pues. No sé si Pati quiere agregar algo. Pero fíjate que en cuanto a tu pregunta, yo te quiero decir algo, porque yo ya también estaba un poquito grande cuando conocí a Álvaro, ¿verdad? Tenía 28. Que era una edad que en mi época sí era como que ya estaba pasando el tren, ¿verdad? Mis amigas estaban casadas ya todas, ¿verdad? Y yo también venía de una relación de noviazgo anterior que había sido muy dolorosa, ¿verdad? Muy dolorosa, ¿verdad, Sí. gordo? Y entonces viene Álvaro a mi vida, que era 10 años mayor que yo, pero la importancia del cortejo, fíjate. Porque yo siento que estamos viviendo en un momento, y lo comentamos en el campamento con los jóvenes, que no hay una diferencia entre el cortejo y el noviazgo. O sea, eso ha desaparecido en esta generación. Y el cortejo... O se besan y todavía no son nada, ¿ve? Y el cortejo sí es importante, porque imagínate en mí, eso que Álvaro les cuenta, que yo llegué, es porque yo tenía un poco de temor, ¿verdad? Estaba un poco temerosa, quería un poco guardar la distancia, estaba herida de mi relación anterior, quería poner un límite, pero encontrar a este hombre que me cortejó, que me dio ese espacio de conocerlo, él abrió su corazón, pude mirar en él lo que él realmente era. Era valioso para mí ver genuinamente lo que él era. Y muy contrario al efecto que él sintió, porque él dice que esa primera cita, él dijo, esto no va a pasar de aquí. Ya no me va a querer volver a ver. Esto no va a pasar de aquí, ¿verdad? Porque me abrió su corazón y me contó todo quién era él. Entonces, quizás él pensó eso, pero yo vi en él algo que yo andaba buscando. Porque mis relaciones anteriores, bueno, esa, porque yo no fui muy noviera realmente, pero esa última relación, yo tenía como todo lo que una joven de mi edad hubiera esperado en un hombre, pero no tenía el amor de Dios, no había confianza, no había paz, era una cosa que yo no confiaba en nada que me decían. Y veo a este hombre desnudarse delante de mí, abrir su corazón, y dije, él jamás me mentiría. Si en la primera cita me estaba contando horrores, imagínate. O sea, él jamás me mentiría. Y eso fue un bálsamo para mi corazón, ¿verdad? Y sí hubo una segunda cita y él fue como muy despacio conmigo, dándome mi espacio. Y nos conocimos el tiempo que como amigos nos teníamos que conocer. No, para mí en esa época era, de repente me nacía. Es que es donde yo digo, si uno confía en Dios, Dios va dando esas pautas, ¿verdad? Y de repente en algún momento se me ocurría comprar una rosa, porque para empezar yo en esa época le debía a Raimundo y todo el mundo, estaba endeudadísimo. Pero a mí se me ocurría comprarle una rosa y yo llegaba y le daba una rosa. Llenar detalles. Y entonces este cortejo y este espacio de conocernos sanó mi corazón antes que él me dijera, ¿querés ser mi novia? Y esto es algo sumamente importante, Sí. porque ya no existe. Y entonces la gente
se trae, no sé cuáles son los términos, se besan. Trayentes. Y después de que se besan, ¿Qué somos? ¿qué somos? Sí. ¿Y qué pasa si estás besando a un corazón herido? Lo herís 2 veces más. Y un corazón herido busca herir. Entonces, Sí. no hay espacio para que la otra persona se vuelva el sanador de tu corazón, ¿verdad? Yo siempre les digo a los jóvenes, vayan y lean a Tobías, a Tobit, esa historia. La historia tiene revelaciones hermosas sobre el noviazgo y es clara la palabra de Dios cuando este hombre llega donde Sara, primero la sana y luego se une a ella, ¿verdad? Entonces, el noviazgo es la antesala del matrimonio, pero antes del noviazgo está el cortejo. El cortejo sana el noviazgo y el noviazgo sana el matrimonio. Así Claro. funciona, Así Sí. funciona. ¿verdad? Entonces, el cortejo, lo que tú decías, sí es importante y sí fue importante en esta relación que ahora, pues, bendito Dios, tenemos 15 años ya casados. Casi 10, sí. Y, No, a- 16, y el Señor nos ha puesto 16. y el Señor nos ha puesto a acompañar a otros matrimonios. Algo hubo bien, pues, ¿verdad? Algo pasó bien. Han habido pruebas, han habido luchas, Claro. como todos, pero esas bases se pusieron firmes, ¿verdad? Y esas bases firmes han permitido que construyamos sobre ellas. Y volvemos al punto de confiar en Dios. Pero cuando yo les digo que les debía a Raimundo y todo el mundo, porque la primera pregunta que me hacen a veces los varones jóvenes que quieren casarse, y me dicen, ¿y por qué no? ¿Pero tenés novia? Sí, y no han hablado de eso. No, es que ahorita no, porque pienso sacar mi maestría, mi no es qué, mi doctorado, mi bla, bla, bla. Y además estoy a punto de comprar una casa, necesito comprar la casa. No teníamos nada, yo no tenía nada. O sea, materialmente yo no tenía nada que ofrecerle a ella más que mis deudas. ¿Va? No, en serio. Pero confiar en Dios significó poner mi confianza en Él y Dios fue obrando, fue obrando, fue obrando, fue obrando. Pero son los frutos del orden. Son los frutos del orden. Es decir, ¿Verdad? poner a Dios sobre todas las cosas primero. Entonces, eso ayudó. Entonces, yo, cuando alguien me pregunta a mí, es que la casa no es importante. Es que, porque dice la palabra de Dios que todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, y eso es lo que a veces siento yo que los jóvenes pierden. Tal Es vez no que todos, pero las pierden. cosas ese- materiales no van dentro del orden para construir un matrimonio. Esas son las añadiduras del orden de Dios, que es el que no tenemos que perder de vista, ¿verdad? Entonces, eso. Eso. ¿Cuánto Guau. cuánto tiempo duró su cortejo? Nosotros, fíjate, tuvimos un noviazgo corto, porque ya estábamos grandes. Ya estaba grande yo. O sea, si ella estaba grande, imagínense yo. Habrán sido 2 años de noviazgo. Como año y medio, quizás. Ajá. Entonces, de ese año y medio, nos conocimos sin ser novios, tal vez unos 4 meses, ¿verdad? 5 meses. 5 o 6 meses. Y a veces el tiempo no es lo importante. Lo hemos aprendido por nuestra experiencia, sino más bien el orden, ¿verdad? Que yo sí esperaba de Álvaro que me dijera que eres ser mi novia, ¿verdad? Porque era importante para sanar mi corazón que me diera ese lugar, ¿verdad? Y luego, pues, que yo conociera a los niños, que me los presentara dentro ya del noviazgo, ni siquiera en el cortejo, porque Sí. todo lleva un orden, ¿verdad? Y luego caminar en el noviazgo y encaminarnos al matrimonio, ¿verdad? A un compromiso. Yo recuerdo que algo que ha marcado mi vida con Álvaro y que tengo ahí como tesoros las fotos, es que a pesar de que en su vida anterior él lo había hecho todo al revés, porque todo al revés. No se casó por la iglesia, tuvo hijos antes de casarse, todo al revés, ¿vea? En esta parte de su historia, él lo hizo todo en orden. Y yo me acuerdo que fue a pedir mi mano, fue a pedir a mi papá, ¿vea? Que se quería casar conmigo. Luego hicimos una reunión para presentar a la familia, algo hermoso, con lo que teníamos, porque no teníamos nada, así como dice Álvaro, pero con lo que teníamos O sea, construíamos, Dios fue poniendo todo, poco a poco. Dios pero nos fue con lo que proveyendo. teníamos construíamos la historia que queríamos, ¿sí? Entonces, y Dios se encarga del resto. Ujú. Así es. Qué bonito. Incluso esa parte para mí era complicada porque yo, como estaba deslumbrado por ella y para mí ella es,
yo quería, como ya le había dicho que tenía 2 hijos chiquitos, ¿verdad? Yo quería presentárselos y alguien me dijo, espérate. No, pero es que estamos seguros. No, cuida el corazón de esos niños. Porque, ¿y qué tal si no es y no pasa nada? Esos niños se van a encariñar y les va a doler. Ajá. Hasta en esas cosas, ¿ve? Cuando ya estábamos seguros, entonces yo Entre todo. Ajá. Ujú. O sea, como dice ella, el orden tiene una relevancia importantísima en este tipo de cosas. Sí, bueno, y como ministerio, bueno, el ministerio se llama, pero por honor al tiempo, el ministerio se llama Matrimonios, pero también ven casos como noviazgos dentro de grupos juveniles, o tenemos que esperar a llegar a un comprometerse. familiar, Ujú. hacer la transición de un familiar para ya poder entrar al ministerio, o cómo es, o sea, cómo Fíjate comen que- también el corazón de los noviazgos dentro de jóvenes. Concretamente te voy a contestar. El Ministerio de Matrimonios atiende matrimonios, pero dentro del llamado del ministerio, el Señor nos ha dicho numerosas veces que tenemos Sí. que atender el noviazgo. Porque pastoreando matrimonios nos hemos dado cuenta que el factor común de todos los problemas es que no se prepararon en el noviazgo. Entonces, O se apresuraron. tú nos has visto en campamentos, tú nos Ujú. has visto, y no vamos más porque no nos invitan. Pero nosotros quisiéramos estar ahí. De hecho, en algún momento nuestro ministerio tuvo un brazo que iba a dar soporte a los jóvenes, ¿verdad? En el tema de noviazgo. Entonces, porque sí, es de matrimonios, pero el Señor ha sido concreto en decirnos, vayan a los jóvenes. Y Desde la raíz. Y Sí. cuando Pati dice concreto, conocimos a un sacerdote que era experto en familia, no sé qué, no sé cuánto. Y claro y pelado nos dijo, miren, vayan a los jóvenes. Vayan a los jóvenes. Hoy por porque hoy es el futuro. estamos atendiendo jóvenes. Nosotros les decimos que como un requisito es que estén comprometidos. Sí, por lo menos. Porque no se trata de resolver esta novia y después la otra y después la otra. Sí, correcto. ¿Me entienden? O sea, Sí. se trata de un noviazgo serio Mm. que esté comprometido a casarse. O sea, no con el anillo, Que pues, pero tenga con proyección. la visión. Exactamente, sí. Y nosotros poder acompañarlos hasta el último día. O sea, hemos tenido noviazgos que hemos acompañado en la preparación, en la boda, les hemos puesto el lazo y hemos acompañado en la crianza de sus hijos. Es una belleza, ¿verdad? Entonces, sí, la respuesta es sí. Y como joven, a ver qué comentarios van a hacer después, pero digamos, yo quiero dar anillo para compromiso, pero no sé en qué momento darlo o cómo darlo. ¿También nos ayudaría en ese sentido? ¿O tenemos Sí. que ir con la noticia? No, es Indirectamente que- le está pidiendo ayuda. Sí, por favor, habla con Álvaro. Normalmente en este caso, siempre pedimos, yo hablo con la niña, Álvaro habla con los niños, ¿verdad? Y sí, porque el anillo ya es el compromiso. Ujú. O sea, una vez lo das, no hay vuelta, o sea, si hay vuelta atrás hasta el matrimonio, pero dentro del compromiso y cuidar el corazón del otro, pues el anillo sí representa algo muy importante. Entonces, sí, damos acompañamiento. Normal, tú le has dado a muchos jóvenes Sí, varones, ¿verdad? Bastante. Que son los que tienen que tomar las decisiones, ¿verdad? Nosotros estamos aquí como esperando. A la espera. Sí, a la espera Expectante. sabia, a la espera sabia, ¿verdad? del Pero joven. mira, básicamente yo lo que siempre les digo es, mira, si realmente estás seguro, estás enamorado y para ti es, da el paso, o sea, no te compliques mucho la vida. Pero es que no sé, el Señor no me ha dicho si es. No te equivoques, el Señor no te va a decir, hijo mío, esa es. No, eso no es así. Es una decisión que uno tiene que tomar, porque acuérdense que el Señor es un caballero, Él respeta nuestro libre Libre albedrío. albedrío. Ujú. Claro, si uno toma la decisión de corazón y esa decisión está en el plan de Dios, Dios va a acompañar y va a soportar esa decisión, la va ¿qué sería? Sí, a soportar, pues. Sí. Entonces, eso prácticamente sería el consejo. Pues no es que hay que buscarle 3 pies al gato, ¿cómo es? ¿Verdad? Quizás más allá de lo que debes tener para dar el paso es lo que hay en tu corazón para dar el paso, ¿verdad? Que Y impide. volvemos a lo mismo. Ojalá que un montón de jóvenes nos oigan, porque es que la casa no es importante para casarte. ¿Vea? Ni siquiera el sueldo de las cifras que tú querés tener. Exacto. Porque lo que Dios ve es El corazón. el corazón, el compromiso. Y entonces dentro del compromiso viene todo lo demás. Amén. Por añadidura, siempre. Sí, la verdad es que lo importante que es
tenerlo ya claro desde el noviazgo, ¿verdad? O sea, si realmente quiero esto, si realmente me quiero casar. Y por ello, lo que decía, o sea, ver desde la raíz, realmente para que el matrimonio pasaron 2 años, no, ya no te aguanto, o sea, me quiero divorciar, ¿verdad? Ajá. Entonces, siento que es bien importante eso, que tengan claras como sus metas, Claro. sus sueños. Y ojo, yo no quiero que se me vaya a tomar a mal el decir, o lo que estamos diciendo, que las cosas materiales no son importantes. Claro, vea, no vamos a dejar de estudiar por Claro. irme a Sí. casar. Ajá. Hay cosas que son básicas que no se deben de dejar, vea. Sí. Pero lo que voy es que yo no voy a pasar mi vida trabajando y dándole con todo para tener una gran casa y no la casa. No, yo quiero una casa así antes de casar. O sea, a eso es lo que yo o nosotros nos referimos. Sí. Pero sí, el estudio, cosas, respetar a sus papás, hay cosas que están implícitas. ¿Verdad? Que Las no- reglas de la casa. Es Ajá. correcto, es Sí. correcto. Sí, regresando al sí, una retroalimentación de todo y regresando al punto de noviazgo, o sea, todo es importante desde el cortejo. Entonces, no solamente, me vi a esa niña, me gustó y le voy a hablar y después a los 2 meses ya la dejo. Es que Sino ¿sabes qué que, pasa? o sea, Que- el noviazgo, o sea, el punto siempre tiene que ser el culmen del matrimonio. Claro. Exacto. O No incluso- solamente voy a tener Claro. 20 novias y después me voy a arrepentir porque ya dejé a la que realmente me O quería. incluso ahora la manera de cortejar es de que le responden la historia, que le da like, que no sé qué, y que le pregunta por chat, andamos. Ya le dije, me encanta la historia y Sí, lo me dejo todo en encanta. manos de Dios. Ajá, no. Ajá, entonces realmente las generaciones actuales son Claro. como más complicadas y por eso, bueno, al menos en mi caso. No, es que todos lo quieren así. Ajá, yo tengo un punto de vista de que, o sea, ¿realmente querrá algo serio o no? O sea, por el hecho de que todo es virtual, de que ya quieren todo, de que, ay, con el like en la historia, que no sé qué. Entonces siento que, o sea, los tiempos han cambiado tanto que las generaciones que vienen quizás van con ese mismo pensamiento y es preocupante, porque ¿cuántos jóvenes dicen, ay, no, es que yo no me quiero casar, no quiero compromisos, no quiero tener hijos? Y al final se olvida que para qué Dios dejó el matrimonio, para qué Dios hizo al Así hombre y es. la mujer. Así es, Ese pero, es un pero punto, fíjate que mira, te voy a importantísimo. decir algo. Lo que pasa es que ustedes son una generación, pues no sé si es el caso de ustedes, pero mayormente de matrimonios de papás divorciados, de Ujú. papás destruidos. Y entonces eso ha tenido mucho que ver en que esta generación no crea en el matrimonio. Porque no quieren repetir esa historia. Porque no quieren repetir la historia, no quieren repetir el ciclo, pero ojalá y nos escucharan y yo vengo de un hogar igual, Álvaro también. Ujú. Y entonces lo que yo le pedí a Dios es que cambiara mi historia, Ujú. que me diera la Ese es el oportunidad de heredar a Sofía, a Rodrigo y a Alvarito, pues una figura diferente, ¿verdad? Una figura de que sí se puede, sí deben creerlo y sí deben, y sí hay felicidad dentro del matrimonio, sí se alcanzan los sueños, ¿verdad? Entonces, por eso es importante esta etapa de ministración antes, porque nos permite trabajar las heridas de la infancia también que tienen un impacto en las decisiones del matrimonio. Y a mí me gusta que retocaste el tema del cortejo. Y te voy a decir por qué creo yo que el cortejo es importante. Porque el cortejo hace sentir, en el caso de las mujeres, porque nosotros los varones somos los que cortejamos. O por lo menos así lo aprendí. Pero lo que voy es que el cortejo es importante porque la niña se siente importante, se siente valorada. Como decía Patti, esa etapa es importante para que ella se sienta segura de que el paso que va a tomar va a ser el correcto y va a traer frutos. Porque yo entiendo que todo cambia, el tiempo ha cambiado, la generación ha cambiado, la tecnología ha cambiado, y yo no veo que esté mal el darle like a una historia, está bien. Pero no eso debería ser todo, sino que también el ver directamente a los ojos, poderla ver a ella y decirle, me encantan tus ojos, yo me pierdo en los ojos de ella son lindísimos. Entonces, poderle decir, y no en la historia está bien, la puedo apreciar y todo. Entonces, eso creo yo que es importante, Sí. porque da seguridad tanto a la persona como al otro, pues. Nos damos seguridad. Acomodarnos a la época, ¿verdad? Ah, hay que acomodarnos a la también. época, Correcto. pero sin olvidar lo que ha sido importante a través del Es tiempo. correcto. ¿sí? Poder caminar en que sea yo digo un parque, pero ir de la mano en el noviazgo, ¿verdad? Con una rosa en la mano.
Eso es bonito, poder palparse, pues. Entonces esas cosas son las que pensamos nosotros que no deberían perderse. Anoten. Los niños, anoten. Sí, la verdad es que Y yo sé que el tiempo no nos va a dar porque quisiéramos contar un montón de cosas, pero yo voy a decir algo que quizás me voy a comprometer, pero el que quiera buscarme, hallarme, preguntarme, jóvenes, varones, que lo hagan. Yo estoy a la disposición, no importa. Si me quieren hacer la pregunta más... Miren, después de ese campamento, si yo les contara las preguntas que me hicieron. No, y nos pero vinimos con el importa. corazón así. Pero miren, pero la verdad, no importa. yo fui uno de esos. No importa las preguntas que hagan, pero Claro. háganlas. Salgan de sus dudas, porque el matrimonio es importante. O sea, si usted tiene el deseo de hacer una familia, hágalo. Hágalo. Va a ser de bendición. Amén. 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 Y como vieron, ya tenemos a otra invitada especial por acá. Y pues les presentamos a Sophie, que es fruto del amor de Álvaro y Patti. Pero pues, antes de que nos cuenten su testimonio, iniciamos con una pregunta. ¿Quién manda en la relación? Jesús. Amén. Jesús, Así sabio. es. No, o sea, ya como concluyendo, realmente desde el noviazgo lo importante que es ser ese lazo de 3 hilos que nunca se rompe. Amén. Amén. Y bueno, no sé si Y tenía que entender los roles, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Que los Importante. roles dentro del matrimonio son un tesoro, ¿verdad? Tenemos una charla de eso también. Entender que el esposo es el sacerdote de la casa y que ese sacerdocio no es lo material, o sea, es lo espiritual de la relación. Y que la mujer es ese apoyo idóneo que está al lado del hombre, no anulada, sino como Complemento, sí, una complementariedad. complementando al hombre en todo, ¿verdad? Y por supuesto que esa complementariedad también es que yo oro por él, que él viene a mí a veces a decirme, ¿tú qué pensás? Lo hacemos de esta forma o lo hacemos del otro. Y si yo digo, me parece que lo podemos hacer de esta forma, él confía en que el Espíritu Santo que está en mí también le habla, ¿verdad? Al comienzo les dije yo que nosotros acompañamos matrimonios en base a 5 pilares. No lo quiero hacer spoiler, solo les voy a mencionar 2. Hay 2 que son importantísimos en una relación, que ahí no importa quién mande, sino lo que logramos, los frutos que logramos a base de esos 2 pilares. El primer pilar es la comunicación, es poder tener una comunicación abierta, es decir, donde yo pueda contarle mis sueños, mis deseos, pero también lo que no me gusta. Y el segundo es el acuerdo, es decir, en base a lo que hemos platicado, tomamos acuerdos específicos de cualquier tema, como criarla, como educarla, lo que sea. Entonces ahí se puede ver que no mando yo ni manda ella, sino que mandamos los 2. Y obviamente todo lo hacemos a la luz del Espíritu. Entonces eso es lo importante. Sin protagonismos. Sin protagonismo, correcto, así es. Entendiéndonos como una complementariedad, donde es los correcto. 2 somos importantes y necesarios. Y entonces esos acuerdos sirven para regir nuestro caminar dentro del matrimonio. O sea, no es que si ella dice que no y no, ya nosotros tenemos claro en un montón de temas cómo proceder. Gloria a Dios. Qué importante, la verdad, comprender eso desde el noviazgo y no venir como a descubrirlo ya cuando están casados y todo eso. Pues ¿verdad? hasta en el noviazgo es importante Sí. la comunicación y el acuerdo. Ujú. Así es. Importantísimo. Más importante, creo. Más quizás, sí. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí nos pueden compartir su testimonio. Bueno, nuestro testimonio, como les empezamos contando, es una historia en que Jesús vio las necesidades del corazón de Álvaro, vio las mías y procuró que nos juntáramos. Y dentro de esa historia, pues hay una cómplice, ¿verdad? Nuestra auxiliadora, quien hizo para que pudiéramos encontrarnos, que es nuestra madre, la Virgen María. Siempre lo he pensado así. Luego nos casamos, empezamos a construir esta historia y por supuesto que como yo no tenía hijos de mi panza, ¿verdad? Porque yo siempre digo que tengo hijos de mi vientre e hijos de mi corazón. Rodrigo y Alvarito son hijos de mi corazón, pero yo quería un hijo. Y entonces nos dimos el tiempo con el Señor para conocernos dentro del matrimonio, ¿verdad? Y para poder planificar este hijo que queríamos. Y cuando quisimos tener un hijo,
no podíamos. Quiero agregar que para nosotros es bien importante el tema de no la planificación familiar como el mundo lo toca, sino esta libertad que nos da la iglesia de poder postergar, digamos, el tener hijos bajo un propósito divino y bajo los métodos que la iglesia pues nos pide que usemos, ¿verdad? Entonces, nosotros realmente no habíamos evitado, ¿verdad? Pero queríamos tener hijos y no podíamos. Y no podíamos y empezamos en esta lucha espiritual de poder quedar embarazada y no lo lográbamos. Fue un año difícil, pero en ese año que queríamos que yo quedara embarazada y no podíamos, vino a mí otra petición. Pati, vamos a hacer otra caravana mariana por toda la comunidad. Y entonces hay que llevar otro mensaje de la Virgen. Y inmediatamente supe... O iba yo también. Estábamos casados. Inmediatamente supe que Jesús estaba planeando algo, ¿verdad? Y entonces el tema de esta segunda jornada, digámoslo así, o caravana de la Virgen, era el milagro procurado por la madre, ¿verdad? La cita bíblica era en las bodas de Caná. Y el mensaje era eso, que ella es una intercesora delante de Jesús. Y fui por los 23 grupos de la comunidad en ese momento, ¿verdad? Mejor fuimos los 23, Sí, ¿verdad? 20 Dando la charla en la que yo daba la charla y la unción la llevábamos juntos como matrimonio. Y el testimonio de era que estábamos juntos, ¿verdad? Pero que no podíamos tener hijos y que nosotros confiábamos en que la madre iba a interceder por nosotros. Y me acuerdo que hacíamos oraciones por los matrimonios en estas caravanas y orábamos por los matrimonios que no podían tener hijos y orábamos por los matrimonios que tenían alguna enfermedad. Y fue un año que anduvimos de grupo en grupo que hubo una de embarazos milagrosos por todos los grupos. ¿Verdad, amor? Hay una generación de niños que nació ese año de matrimonios que no podían tener hijos. Y entonces iba a una asamblea y iba a la siguiente y yo cada vez que iba a una asamblea a predicar me tomaba una prueba de embarazo porque yo decía, hoy sí, ya vino mi milagro. Y no. Y soñaba con pararme en una charla de estos 23 y poder decir, y quieren que les diga algo en el testimonio, ¿verdad? Ya estoy embarazada. Y no llegó. Terminamos y no llegó. Pero en este camino que fue un poco doloroso para nosotros, pero firme, siguiendo la voluntad de Dios, hubo alguien que se nos acercó y nos dijo, bueno, a mí se me acercó después de la charla y me dijo, Pati, dice el Señor que vas a ser mamá y que vas a ser mamá de una niña y que le tenés que poner como nombre Ana, como la mamá de la Virgen. Ana Sofía era el nombre que a mí me gustaba. Y entonces dije yo, bueno, queríamos una niña porque teníamos 2 varones grandes, queríamos una niña. Y me agarré de esa promesa y terminó. No hubo embarazo y al final hubo un momento que yo entregué mi maternidad porque estaba sufriendo mucho. Y recuerdo que en ese Santísimo el Señor vino a mí una luz, como una revelación. Y yo dije, a mi Dios nunca me dijo que Ana Sofía iba a salir de mi vientre. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces empecé a imaginarme que esta hija que Dios me había prometido estaba en algún hogar de niños esperándome. Uh-huh. Y me entró una necesidad de ir y buscarla. Y entonces empezamos a hablar de la probabilidad de adoptar una niña y ponerle nombre, ¿verdad? Un poco siguiendo la revelación de Dios. Y en esas pláticas estábamos cuando un día nos vamos a una asamblea. Era el día de la Anunciación de la Virgen de María en marzo, 25 de marzo. Y llegamos a un grupo y la charla de este grupo era sobre la Virgen de Guadalupe. Y el predicador empieza a hablar de esta advocación de nuestra madre donde ella está embarazada. Uh-huh. Y hablar. Y yo me acuerdo que el predicador señalaba la pancita de la imagen que había de la Virgen ahí, de Guadalupe. Y yo veía a la Virgen. Estábamos en el arzobispado. Yo le veía el vientre y yo solo quería llorar. Lloraba y lloraba y lloraba. Y me acuerdo que Álvaro me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no, yo no sé, yo quería llorar. Pero, para ser concreta, se me acerca alguien y me dice el Señor que llores todo lo que quieras porque esta es la última vez que vas a llorar por esto. Y entonces yo dije, estoy embarazada. Y no le quería decir a Álvaro porque yo sentía que Álvaro ya había dicho como ya lo entregamos, ya no. Y volver, ¿verdad? Empezar. Pero para no hacerle largo el cuento,
yo no podía con esa sensación, ¿verdad? Y me voy a sacar una prueba de embarazo sola, de escondidas de Álvaro. Y adivinen, embarazada. Estaba embarazada. No, embarazada, el día de la Anunciación. Era una cosa hermosa, era un detalle de la Virgen. Y entonces, 9 meses después, estaba con nosotros Ana Sofía, la niña que Dios nos había prometido, ¿verdad? Y hemos ido viviendo en este matrimonio de gloria en gloria, ¿verdad, mi Amén, amor? De amén. gloria en gloria. Cuando hablamos de que las cosas materiales no deben ser prioridad, pero son sueños, porque es importante, pues soñábamos con la casa, ¿verdad? La casa. Y bueno, fuimos dándole prioridad a otras cosas en la construcción de nuestro matrimonio. Los 2 mayores todavía estaban estudiando en la universidad, Sophie iba a entrar al colegio y se iba postergando. Y el año antepasado, hace 3 años, Sí, 2022 creo. era el momento. 13 años después de habernos casado. Era el momento de comprar la casa. La casa que habíamos soñado. Y se lo pusimos todo al Señor. Y recuerdo que el día que llegamos a la casa, nos entregaron la casa. ¿Puedo contar eso? El día que nos entregaron la casa es el cumpleaños de Ana Sofía. Que para nosotros es un día importante, ¿verdad? Y entonces, sí, yo voy a contar la primera parte. Llegamos a la casa y Sofía corría porque no conocía la casa. En la casa corría. Y de repente se va al final del jardín. ¿Y qué pasó al final del jardín? Todo está resumido porque esto es una gran historia. Bueno, yo me fui al final del jardín porque yo recuerdo que yo vi algo y yo dije, ¿qué es eso? Porque era como blanco y se veía raro. Pero era blanco. Y estaba en medio, o sea, estaba atrás de un árbol. Escondido, porque no reveles, mami. Escondido. Y estaba entre arbustos, entonces yo dije, ¿qué va a ser una cosa blanca entre arbustos? Entonces yo me acerqué y dije, mami, vení. O sea, yo porque tal vez había algo y yo no sabía. Entonces yo dije, que me acompañe mi mamá, mami, vení. Entonces yo iba, y iba caminando y yo iba nerviosa porque yo sentía que, no sé, sentía que era algún animal que me iba a salir y yo como, ay, no. Pero no era. No era un animal. Entonces yo llegué y lo vi. Y dije, mi mamá no había visto. Estaba hablando con mi tía, creo. Y le dije, mami, mira esto. Y mi mamá miró. Y la miramos y era una virgen de... ¿Qué era? Sí, Mami, yo lo quiero. Es que estaba en un arbusto y era una imagen de la Virgen. Y entonces la sacamos de ahí, la pasamos hacia el frente del jardín. Y esa noche el Señor nos dijo en familia, porque yo le pregunté, ¿qué está haciendo la Virgen ahí, escondida en un arbusto? Y lo que el Señor nos dijo esa noche es que la Virgen estaba ahí porque nos había estado esperando. En la casa. En el lugar que Él nos había prometido. En el lugar que iba a llegar. Y llegó, ¿verdad? No, nosotros al principio estaba como, uy, tal vez los dueños de la casa lo dejaron. Entonces, mamá le escribió como loca a los dueños, diciéndole, a los anteriores. Diciéndoles, aquí hay una virgen, ¿por qué? ¿Qué hace aquí? Ustedes la dejaron, La como olvidaron. así. Y los dueños le dijeron, ¿qué virgen? Nosotros no teníamos ninguna virgen. Creo que incluso te dijeron que ellos no creían mucho en eso. No, lo que pasa es que creo que se habían olvidado de que esa imagen estaba ahí, porque estaba olvidada abajo de un arbusto. Pero al final, lo importante de la historia, y con esto termino, es que la Virgen ha intercedido por nosotros en todos los sueños que hemos tenido, ¿verdad? Yo siempre he dicho, me presentó al esposo, nos regaló, nos intercedió por la vida de Sofía, y además nos estaba esperando en la casa, ¿verdad? Uh-huh. Jesús lo sabía todo. Esto es prueba de que la añadidura se da. No contamos esto por las cuestiones materiales, no. Ni porque lo material sea importante, sino para que vean que uno cuando hace las cosas en orden, Dios no se deja ganar en misericordia, Amén. En amor, y nos dio algo que queríamos, pues. Han sido todos estos años llenos, bueno, hemos pasado por pruebas, hemos pasado por batallas espirituales, hemos pasado momentos difíciles, pero sin lugar a duda hemos tenido más momentos llenos de felicidad, de gloria, y los milagros que han marcado nuestro recorrido como matrimonio nos mantienen firmes y nos hacen recordar siempre que con Cristo Amén. Todo lo puede. Amén. Amén. Imagínense para mí que les dije yo que le debía a Raimundo y todo el mundo y todo hecho, ¿verdad? Que
2 de mis hijos, los más grandes, ya graduados, trabajando, uno sirviéndole al Señor. O sea, Dios ha ido cumpliendo cada sueño, Claro. en todas las circunstancias, materiales, espirituales. Así que, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición. No, sí vamos a tener segunda parte o tercera, ¿verdad? sí, porque Sí. aquí hemos cortado un montón de cosas. Sí, me que son imagino. importantes. Sí, no, pero de verdad muchas gracias por haber venido y poder contarnos A pues un ustedes. poco más de su experiencia y sobre todo pues para aquellos noviazgos que puede ser que estén empezando, que van a empezar o que ya llevan un tiempito. Así que Gloria a Dios. qué nos bueno, apoyan qué con bueno. la oración, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Señor, te damos gracias por este momento, por este programa, Señor. Mi Dios, para ti el matrimonio y la familia son un sueño. Lo pensaste desde la eternidad. Desde antes que crearas todo, ya habías pensado en la familia y en el matrimonio, Señor. Tú conoces los corazones que han estado escuchando y viendo este programa. Yo te pido que toques sus corazones, que se han escogido en lo más profundo de su corazón tener una familia. Señor, ábrele las puertas del cielo, guíalos, dales esa paz, ese discernimiento que necesitan para tomar las mejores decisiones. Te pido por cada una de las familias aquí representadas, tanto en esta mesa, en este estudio, como en todos los que nos están observando. Bendice sus hogares, sus papás, sus hermanos, sus familias en general, Señor. Mamita María, te damos gracias a ti porque has sido siempre la intercesora del matrimonio y la familia, y te pedimos que sigas con nosotros y que podamos llegar hasta estos jóvenes que tal vez no creen en el matrimonio, pero que tal vez escuchando testimonios, que tal vez escuchándote siempre la palabra de Dios, escuchándote a ti, puedan tomar esa decisión también. Gracias, Espíritu Santo, por tu luz, por tu fuego. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Bueno, ya aquí nuestro hermano Álvaro ya se comprometió y si alguien tiene dudas o realmente de verdad escríbanme. necesita ayuda, puede escribirle. Si no tiene su número de contacto, puede dejar un comentario aquí en cualquiera de nuestras redes sociales. Puede escribirme a mí o a Bessie y con gusto se los compartimos. Con mucho gusto, con el mayor de los gustos. Y los esperamos siempre todos los lunes en Jesús Joven. Adiós. Gracias por acompañarnos una vez más en Jesús Joven. Te esperamos todos los lunes a las 8 p.m. en radioelsalvadordelmundo.com.